Shalom a todos los que están llegando. Esta es una nueva entrevista de filosofía judía. Tenemos a un invitado que ya lo habíamos tenido en diversas ocasiones. Realmente yo pienso que es una de las celebridades del mundo de los Bnei Noach. Es Rodrigo Miranda, es el director de la página, de la organización, porque realmente es una organización legal, que la comunidad internacional Noachida de Mendoza, que también en conjunto tiene la organización CELA, que tiene actividades sociales, etcétera. Es una comunidad no ágida muy armada y yo pienso que eh, la comunidad no ágida, pues que Rodrigo es el director, es un ejemplo para las demás comunidades no ágidas y que en verdad yo os recomiendo que si ustedes están en el proceso de hacer una comunidad o están en una comunidad no ágida, no pueden, o sea, no les puede faltar contactar a Rodrigo y bueno, saludamos a todos los que están entrando al live. Y bueno, Rodrigo, ¿todo Todo bien? bien, Jacob. Espero que me escuches bien. Parecía que había un problema técnico, pero bueno, ya lo solucionamos. Eh, Espero que no tengamos Sí, inconveniente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es bueno, es lindo tener conversaciones fluidas con vos y bueno, participar con tu página Filosofía Judía y bueno, todo el gran trabajo que también venís haciendo durante este periodo de años, ¿sí? Y bueno, cuántas personas hoy nos han contactado de parte de la página de Filosofía Judía, así que bueno, agradecerte por este espacio y por permitirnos hoy poder tener una nueva charla, una nueva conversación. sí, en serio, Baruch Hashem, justamente hoy voy a subir un video hablando justamente de ese tema, que hace un par de años yo decía, van a haber comunidades no ágidas, quizás en una década van a haber, hoy en día hay muchas y en menos de una década. Realmente Hashem me dio el mérito de poder tomar parte en impulsar este proceso. Y bueno, les voy a comentar sobre el tema que vamos a hablar a todos los que están entrando. Y es el siguiente. Nos dijeron que está congelada la imagen. Va a pasar porque en este live vemos que ya hemos tenido unos obstáculos de conexión, pero está bien. Siempre y cuando nos escuchen, está bien. Eh, y es así. El tema son las leyes. Esta es una pregunta que me suelen hacer muchas personas que están saliendo de la idolatría o están saliendo, digamos, de lo que son las religiones, quieren una visión más monoteísta, pero el problema es que de lo que les han enseñado hay una tesis de un personaje llamado Pablo de Tarso, que digamos, hay quienes dicen que fue judío, hay quienes dicen que no fue judío, del siglo I, ya hablaremos de él más adelante, pero el punto es que su tesis es que las leyes, o sea, la ecuación de él es leyes igual pecados. Es decir, entre más leyes hay, el ser humano tiene más posibilidad de hacer pecados. Entonces, la forma de no hacer pecados es si yo no hago leyes. Si yo evito las leyes y me salvo, o si es que tal cosa existe, por alguna otra cosa que no sean las leyes, entonces ya me salvé de las leyes. Entonces, ya vamos a tocar este punto, pero mi pregunta, Rodrigo, tú que como no ágida, realmente tuviste un proceso que tú te adentraste a muchos conocimientos y entre esos te adentraste entre lo que es la teología paulina. ¿Podrías decirnos un poco de lo que es? Bien, bueno, como decís, un proceso, ¿sí? Yo pasé también por el cristianismo, mundo mesiánico, y bueno, hasta llegar a golpear la puerta del judaísmo y entender cuál es el camino para todo no judío, como descubrimos como Benei Noach, cuál es nuestro propósito y nuestra identidad espiritual. En base a eso hay un recorrido de estudio, pero bueno, cuando yo estaba en mi paso en el cristianismo, era una persona que cumplía roles dentro de la institución donde estaba, de la iglesia que pertenecía. Era un predicador, ¿sí? Que hablaba y bueno, trataba de fomentar todas estas teorías, todas estas ideas del cristianismo, fanático, podemos decir eso, fanático. Y creo que Pablo, esta persona, este apóstol, sí, llamado, bueno, muchos en el mundo del cristianismo o en el mundo mesiánico le llaman esta persona es uno de los grandes expertos del Nuevo Testamento, ¿sí? De su teoría o sus escritos, cada una de sus cartas, dejan
mucha tela que cortar, ¿sí? Si nos ponemos a examinar todo lo que dijo Pablo, no vamos a terminar más, Jacob. Vamos a hablar muchísimo, porque en realidad él dijo muchas cosas que iban en contra de la Torá y bueno, hasta tuvo discusiones con los mismos apóstoles, por decirlo así, que llevaban y traían la idea o la ideología de su supuesto maestro, Jesús. En base a eso, lo que decías con respecto a las leyes y el pecado que Pablo va a transmitir en sus cartas, Pablo resume todo eso en decir que el que está bajo la Torá o bajo la ley está maldito. Pablo resume con esa frase de querer explicar que la persona que está bajo el sistema de la ley, ¿sí? Es una persona que está en maldición. ¿Por qué? Porque nunca va a poder guardar los mandamientos y nunca va a poder cumplir, ¿sí? Dando a entender de que es difícil poder llegar a entender los mandamientos de la ley. Entonces, Pablo en su teología va a tratar de explicar de que hay un camino y una solución para poder solucionar eso que la ley no soluciona. De hecho, en muchos casos, Pablo va a hablar de que el mandamiento queda anulado, ¿sí? Va a hablar de que para qué sirve la ley, para qué sirve la Torá. Va a decir que en una ocasión Pablo en uno de sus discursos va a dar a entender de que él tiene todo por basura, todo el conocimiento que recibió supuestamente de sus maestros, que él lo tiene por basura, el conocimiento, hasta el mismo conocimiento de la Torá. Y si puedo agregar, hay traducciones que dicen, lo tengo todo por Exacto, estiércol, incluso. Y hay quienes lo trataron de hacer más suave y escribir basura. exacto. Eso está documentado en la carta de Filipenses capítulo 3. Si ustedes leen ahí en su discurso, él va a dar a entender de que por amor a Cristo, ¿sí? Él deja todo. El conocimiento, las tradiciones, todo lo que recibió en su vida, lo deja todo por el amor a Cristo. Y todo lo tiene por basura o estiércol, como dicen algunas traducciones. Literal, Pablo va a querer decir todo esto. Entonces, en su teología, Pablo trata de buscar la solución de la Torá, trata de buscar una solución, porque supuestamente la Torá te hace maldito, entonces trata de buscar una solución. ¿Y cuál es la solución? La idea de un Mesías, de un Cristo en este caso, que va a venir a solucionar esos problemas. Si vos creés en el Mesías, ¿sí? Si vos aceptás la idea de este Mesías, bueno, hay salvación, hay redención, haya gracia por ese mérito de creer. Entonces, más o menos en resumen, lo que Pablo intenta explicar son estos puntos con respecto a la ley que es mala. Siento que la Torá explica otra cosa, Jacob. Nosotros vamos a leer en el libro de Barín, Deuteronomio conocido, creo que es el capítulo 31 o 32, donde nos va a hablar con respecto al mandamiento, de que el mandamiento no es difícil de guardar, ¿sí? Dice el texto, no está allá en el cielo, para que preguntes y digas, bueno, ¿quién va a venir o no está del otro lado del mar para... Está cerca, está cercano a ti, dice la Torá. Entonces, ¿cómo un mandamiento que supuestamente Pablo va a decir que es culpa, que es pecado, que es malo, que está bajo un sistema de maldición, cómo la Torá nos va a enseñar otra cosa, que sí lo podés cumplir el mandamiento, porque está cercano a vos? Así que bueno, eso es un poco de las ideas paulinas y parte de su teología, Jacob. Sí, y quisiera comentar también que, como tú lo comentaste, que yo estoy de acuerdo que la teología de Pablo contradice a la Torá. Y yo sé que hay personas que puede que alguno que otro mesiánico vaya a ver este live en algún momento o esta transmisión y ellos están convencidos de que el cristianismo en sus inicios seguía la Torá o algo por el estilo, pero alguien que conoce de Torá, cuando lee lo que escribió Pablo, o sea, pálido, uno queda pálido de las cosas que él escribe en contra de la Torá. A nivel de los valores. Otro dato curioso, que lo que tú citas de que sí, de que está escrito en la Torá, de que no está en el cielo, la Torá, por alguna razón el Nuevo Testamento dice que esta persona bajó la Torá del cielo y dice que fue el único que ascendió al cielo, siendo que Elías también ascendió al cielo. Es toda una ensalada, pero esa es una de las tantas muestras. Mira, lo poquito que uno puede citar, una de las tantas muestras de cómo en verdad son valores muy distintos. Y quisiera adentrarme un poco en esto que estamos hablando, porque en verdad hay personas que están convencidas de que Pablo era como lo que decimos en hebreo, Talmid Jajam, como un gran sabio
del judaísmo o algo por el estilo. Em, y él mismo se hace llamar a sí mismo que él es fariseo, y no solo eso, es fariseo de Sí. fariseos. Em, ¿Qué podrías tú comentar algo al Con respecto? respecto al fariseo, antes de entrar en ese tema, me gustaría tocar algo que dijiste recién y nombraste el grupo de los mesiánicos, ¿sí? Uno cuando está en la vereda del cristianismo, interpreta los textos de una forma. Un ejemplo, hay un versículo en la carta de Romanos que dice que el fin de la ley es Cristo. Entonces muchos predicadores del Evangelio enseñaban y decían, bueno, la ley, la Torá o la ley de Moisés, tuvo un fin, se terminó. Cuando llegó Cristo, finalizó, terminó, caducó. ¿Sí? Ya los mandamientos no importan, ya tenemos a Cristo, ¿sí? Que es nuestra salvación. Así se interpretaba dentro del mundo del cristianismo, muchos se interpretaban así, de esta manera. Después, cuando el mundo mesiánico quiso darle una nueva interpretación a muchos textos y muchos versículos, ese versículo le dieron otra mirada. ¿Y cuál era la mirada en el mundo mesiánico? Era que el fin, el propósito de la ley era traer a Cristo. Ese era el propósito. Entonces, siempre dentro del cristianismo, dentro del mundo mesiánico, se trataba de interpretar los versículos como para darle otro sentido, pero bueno, siempre caíamos en la misma idea o en la misma, o en la misma filosofía que Pablo transmitía, ¿sí? De dar a entender de que Cristo era como que reemplazaba todas las cosas, aún reemplazaba la misma Torá, ¿sí? Que hoy nosotros a través del conocimiento que vamos recibiendo, nos damos cuenta de lo importante que es la Torá y aún en los días mesiánicos la Torá va a estar en vigencia, la Torá es eterna, es para siempre, como lo vamos a leer en reiteradas veces en los salmos y en los profetas, de lo importante que es y la eternidad que tiene la Torá. Aún vos debes conocer mucho mejor que yo, Jacob, pero creo que hay un Midrash que nos habla del comienzo de la creación y nos habla que la Torá era una de las 7 cosas que Hashem había creado antes de todo lo que luego fue, de todo lo que luego existió. Entonces, querer reemplazar la Torá por un Cristo, por un Mesías o por la idea de un Redentor, es como que no encajaba y eso hacía que uno, bueno, fuera especulando, fuera teniendo dudas y, bueno, llegar a querer seguir golpeando puertas y seguir buscando la verdad, ¿sí? Y con respecto a Pablo, cuando hablamos, él se proclama como un fariseo. De hecho, en la carta de Gálatas, él dice que él aventajaba a sus contemporáneos, ¿sí? Como que era una persona que tenía esa capacidad que era ortodoxa, que era fervoroso en el cumplimiento de las leyes, fariseo de fariseo, de la tribu, del linaje de Benjamín y tantas cosas que él decía, pero bueno, uno tenía esa mirada de Pablo, pero después leía en sus escritos y dejaba la duda. Como por ejemplo, nosotros vamos a encontrar una discusión en el libro de Hechos, capítulo 21, donde los seguidores, creo que eran el grupo de los ebionitas, que eran los seguidores de la escuela de Santiago, ¿sí? eh, van a reprocharle a Pablo y le van a decir, hemos oído que vos no estás cumpliendo la ley de Moisés, ni las tradiciones, ni nada de eso. Esa era la discusión que había entre ese grupo y Pablo. Luego Pablo en el capítulo 22 va a tener un acercamiento con los fariseos, perdón, con los saduceos, con los sacerdotes, y Pablo va a decir una supuestamente blasfemia delante de los sacerdotes, les va a decir algo así como sepulcros blanqueados, les dice algo muy duro, y recibe una bofetada, dice el libro de Hechos que recibe una bofetada, y que le dicen, ¿por qué has dicho eso a la autoridad? ¿Y quién era la autoridad que estaba ahí? El sumo sacerdote. Y la respuesta de Pablo es interesante, la respuesta de Pablo es interesante porque ahí uno dice, bueno, ¿cómo? Un fariseo, ¿cómo va a responder y va a decir, yo no sabía que el que estaba enfrente mío era el sumo sacerdote? Entonces ahí, bueno, uno se plantea y dice, ¿cómo? Una persona que supuestamente conoce la Torá, es fervoroso, es fariseo de fariseo y tantas cosas que él se agrega, ¿cómo no va a conocer las vestimentas del sumo sacerdote? ¿Cómo no va a saber qué tiene enfrente? Entonces todas esas cosas, Jacob, fueron las que fueron planteándose en el estudio del Nuevo Testamento y bueno, uno fue empezando a tomar decisiones. Me aguanté la risa porque es una de las grandes incógnitas. De hecho, esta fue la para allá de la semana pasada.
sobre las vestimentas del Exacto. Cohen Gadol, del gran sacerdote. Son unas vestimentas extremadamente exóticas, piedras preciosas, un mitznefet, tiene escrito acá el nombre de Dios en oro, tiene una ropa tejelete de celeste. Nadie más se vestía así, quizás del planeta Tierra. Y preguntar o sea, que no sabía que, o sea, decir, yo no sé, o sea, que por un lado él dice, no, yo me crié bajo los pies de Gamaliel, de Rabban Gamliel, o sea, el rockstar de la Torah en esa época, y no saber cómo se ve el Cohen Gadol, el gran sacerdote, y decir, yo no sabía qué ese era, el que tiene las piedras, no sabía qué ese era. O sea, en verdad es una locura total. Eh, solo, a propósito, este es solo un ejemplo. Sí, y a mí me parece lo que tú dices es un poco trágico, ya un poco fuera de risas, que en verdad hay muchas personas eh, que no se lo han cuestionado, nunca se lo han cuestionado y se han tomado por sentado el hecho de que Pablo era fariseo y nunca se han preguntado, bueno, analicemos. Y pienso que es porque no saben qué es el pensamiento fariseo ni siquiera, o no conocen los básicos del Tanaj o cosas por el estilo. Entonces, siendo aclarado esto, ya entendí, bueno, hablamos de como el pensamiento paulino con respecto a las leyes o con respecto a la Torah en general, de que él viene y lo reemplaza por un Mesías, digamos, un ser humano o cualquier tipo de placebo, yo lo llamaría. Ya hablamos de que realmente su escuela de pensamiento no era de influencia farisea, por lo menos quizás era otra escuela de pensamiento, quizás yo en los conocimientos que yo tengo, su razonamiento es muy helenista, realmente, no muy hebreo. En todo caso, eh, ya tomando el tema de las leyes, Rodrigo, mi pregunta es, ¿por qué Pablo o se equivoca o quizás tiene razón? Digamos, acá siendo el abogado de Pablo, quizás se tiene razón y quizás el hecho de que hayan leyes son obstáculos para mí. Entonces, si yo incumplo una ley, yo estoy pecando. Entonces, entre más leyes hayan, yo tengo más, digamos, posibilidad de pecar. ¿Qué dirías tú a alguien que en verdad diría, cuál es el papel de las leyes? Entonces, ¿para qué cumplir la ley en ese caso? Excelente, Jacob. Creo que tu pregunta es muy interesante y muchos de los que van a ver este video o los que están viéndolo se plantearán o estarán todavía con esa decisión de qué hacer, porque creo que el estudio, Jacob, es muy relevante, ¿sí? La persona debe de estudiar, debe de tratar de leer, de reflexionar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la persona se acostumbra solamente a escuchar, ahí es cuando cometemos el error y bueno, podemos ser manipulados, engañados, y es lo que hemos visto en generaciones, ¿sí? Un público que se acostumbró a escuchar y por consecuencia hoy nos encontramos con religiones que se han mantenido y que han ido creciendo, ¿sí? El papel de las leyes es muy importante. Si nosotros le hacemos caso a Pablo, vamos a tener miedos y vamos no sé, cada vez que abramos el libro o la Biblia o la Torá, cada vez que la abrimos, si nosotros tenemos la idea de Pablo en nuestra cabeza, vamos a tener ese encuentro con cada página de la Torá diciendo yo no voy a poder. ¿Sí? Como que si yo tengo esa idea no voy a lograr nada, no me voy a poder superar. ¿Sí? Ahora, si yo cambio el chip, ¿sí? Y entiendo de que las leyes, ¿sí? O la misma Torá es un código, ¿sí? De leyes para un pueblo específico, que es el pueblo judío, y también hay leyes específicas para tribus, como por ejemplo la tribu de Leví, tiene leyes específicas, y también en el mismo código de leyes de la Torá vamos a encontrar las leyes que nos competen a nosotros como no judíos. Entonces, ¿cuál es de alguna manera la, la finalidad de conocer las leyes y de poderlas entender y poderlas comprender? Es poder mejorarnos nosotros como personas. Si nosotros dividimos, en este caso, los 7 preceptos de Benay Noach, ¿sí? Eh, los dividimos en 3 grupos, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar un grupo que nos relaciona con el prójimo, Jacob, ¿sí? El mandamiento no robar y no matar, hay una relación con el que está a mi lado, con el que está afuera, ¿sí? Y ese grupo nos identifica con el que está en nuestro entorno. Después tenemos un segundo grupo que es, en ese grupo nos relacionamos con Dios, ¿sí? Soy yo y Dios, ¿sí? Que es el grupo de los preceptos no idolatría,
y no blasfemar contra el Creador, ¿sí? Ese grupo nos relaciona con Hashem, con el Eterno. Y después aparece un tercer grupo, donde en ese grupo se habla del precepto no relaciones sexuales prohibidas, ¿sí? Y no comer del miembro de un animal mientras esté con vida. Ese grupo nos relaciona, estamos nosotros solos. O sea, si yo incumplo esos preceptos, ¿cuál es mi consecuencia? De dañarme a mí mismo, si me hago daño a mí mismo, ¿sí? Luego encontramos el séptimo precepto de establecer cortes y leyes de justicia, que el Rambán, el sabio de la Edad Media, va a interpretar de que ese precepto debe ser de que en cada ciudad o en cada lugar hayan cortes de justicia que juzguen con los preceptos citados. Entonces, hoy nosotros, Jacob, podemos entender como Benei Noach lo importante que son las leyes en el cumplimiento, lo importante que es cumplir y llegar al objetivo a través de los preceptos. Sabemos que el precepto no, o la Torá, o el conocimiento del texto, no me hace maldito, no me lleva a que yo, bueno, si peco, no puedo, o hago esto, no voy a corregirme, no pensar de la manera de la filosofía de Paulina, porque bueno, ahí entraríamos en todo lo que estamos hablando, Jacob, que pareciera que para Paulo la Torá es mala, ¿sí? Para Paulo la Torá no sirve, ¿sí? Entonces la contradicción que hay en este fariseo, supuestamente, es de alguna manera no encaja con el conocimiento que hemos venido adquiriendo a través de los sabios del pueblo de Israel. Sí, yo pienso, y de hecho, los mandamientos de Israel también están divididos en esas mismas categorías. Ben Adam leJaveró, Ben Adam leMakom, Ben Adam leAtzmo, uno con su compañero, uno con uno mismo. Es realmente un reflejo el uno del otro. Em, y sí, no hay duda de que yo siempre he pensado que es un malentendido y a mí me cuesta entender por qué. Yo entiendo la lógica, pero para mí es un silogismo, es una falacia lógica de que pensar, no, bueno, si hacer un precepto es algo bueno, no hacer un precepto es algo malo. Si yo no hago lo bueno, entonces yo estoy haciendo lo malo necesariamente. Por lo tanto, tengo que evitar hacer lo bueno. Para mí siempre la perspectiva ha sido como, señores, las leyes no van a desaparecer. Es como decir, no, la ley me dice que tengo que frenar en el semáforo en rojo, pero como yo tengo fe en algo, me tomo un placebo, me tapo los ojos y me paso el semáforo. No hay ley, ¿verdad? Pero eso es lo mismo, las leyes están ahí. Dios es un pacto con la humanidad, con el Génesis 9, Dios pactó con el mundo entero y pensar de que hay que despreciar las leyes porque uno cree en una carta que alguien escribió en griego a una comunidad en el norte de Turquía. O sea, para mí es bastante descabellado. De verdad me cuesta entender, pero no juzgo a los que creen eso porque yo sé que cuando uno viene desde, digamos, la Torah, verlo hacia afuera, para uno es muy obvio que es un poco raro, pero yo sé que cuando uno está desde adentro y uno no ha sido expuesto a la Torah, me imagino que obviamente debe ser muy difícil este choque. Quizás podrías hablar de eso más adelante, pero mi pregunta es si podrías hablar sobre el concepto de la teshuvah. La teshuvah, y también si podrías hablar de las personas, porque pienso que la tesis de Pablo, es decir, que para, digamos, que no hayan leyes o salvarse de las leyes hay que tener gracia, o sea, como un regalo gratis que da Dios o el Dios de Pablo, y con eso me salvo de hacer leyes. Pero en contraposición de eso hay un concepto en el judaísmo muy antiguo, de hecho, tú citaste Deuteronomio 31, Deuteronomio 30 habla de este concepto que es la teshuvah. ¿Podrías decir, digamos, tu perspectiva con respecto a gracia versus teshuvah? Bueno, cuando hablamos de gracia, había un punto que uno siempre analizaba dentro del cristianismo y era de decir, bueno, ¿por qué me salvo? Porque habían tantos métodos de salvación, tantos versículos que te plantean la salvación, por ejemplo. Si vos creías en el sacrificio, en la sangre, ¿sí? Lo que fue derramado supuestamente en la cruz del Calvario, si vos creías a eso, eras salvo. Después tenías el bautismo como otro método de salvación. O sea, si vos te sumergías en agua, en nombre del ídolo, ¿sí?
vos también adquirías la salvación y la vida eterna, ¿sí? Después estaba el otro método de salvación, y es este por fe, ¿sí? Capaz que estabas en tu último momento, en tu último suspiro, y vos creías a toda esta idea del cristianismo, y partías de este mundo, y el que estaba ahí te veía y decía, bueno, creyó, tuvo fe, y seguramente es salvo, porque hay textos que lo avalan. Y bueno, y así. Entonces, habían tantos métodos de salvación, de gracia y todo eso, ¿sí? Que uno a veces se especulaba y decía, bueno, a ver, ¿con cuál me quedo? ¿Creer en la sangre, en el agua? O solamente resumir todo y decir, bueno, tengo fe y listo, no importa si guardo o no guardo los mandamientos. En fin, ¿qué sentido tiene si ya creo en todo lo que pasó y bueno, etcétera? Ahora, cuando hablamos de Teshuvá, que hoy tenemos una cosmovisión más importante de, de todo esto, ¿sí? De todo este conocimiento amplio de la Torá, cuando hablamos de Teshuvá, bueno, sabemos que es retornar, ¿sí? ¿De qué? ¿Retornar de qué? Y de tus malas acciones, tratar de reparar. Yo siempre cuando hablo de Teshuvá con el grupo, tocamos una palabra que es interesante y es autoevaluación. Creo que cuando la persona se autoevalúa, ¿sí? Puede llegar a iniciar ese paso de Teshuvá, ¿sí? Cuando la persona se evalúa a sí mismo, que bueno, yo hice esto y bueno, ¿qué tengo que hacer para repararlo? Ya está, ya iniciaste ese camino de Teshuvá, de retornar y de volverte de la mala acción, de lo que hiciste mal, tratar de reparar y no volver a caer en ese mismo problema. El capítulo de Teshuvá, del libro del Camino del Gentil Justo, un ejemplo, ¿sí? Con respecto a cómo la persona sabe que, que ya salió de la que su Teshuvá fue exitosa de alguna manera, que su retorno lo hizo bien, ¿sí? Es cuando se le pone la misma situación por la cual cayó y no vuelve a caer, ¿sí? Entonces, esa persona que cayó o que se le presentó esa misma situación que fue la que hizo que tropezara y la pudo superar a esa situación, ese momento, bueno, esa persona de alguna manera inició sus pasos en la Teshuvá. Entonces, cuando hablamos de Teshuvá versus salvación, es totalmente alejado, ¿sí? Años luz de lo que plantea el conocimiento de la Teshuvá como ser humano de poder retornar, reparar a lo que plantea la idea paulina, la idea del cristianismo Jacob. Sí, y sí, lo que dice, sí, lo trae el Camino del Justo Gentil, que capítulo 2 por ahí, pero eso lo trae Rambam, eso es en el Hot Shuvah. Lo que dices, la Teshuvah, para aclarar la idea más a las personas, porque puede que para muchos esta idea sea algo, este concepto sea algo un poco nuevo o distinto. La Teshuvah, ¿qué es la Teshuvah? Es que una persona se comportaba mal, una persona hacía un pecado en particular, por ejemplo, robaba. Y en un punto dijo, ya no más, esto está mal, no voy a robar. Y lo que tú dices, se le presenta la situación de robar y él no roba, hizo Teshuvah. Y no solo eso, que a partir del momento en el que la persona logra hacer Teshuvah, todos sus errores se vuelven méritos, como si se borraran del pasado. ¿Por qué? Porque todos esos errores que él hizo son su gasolina, son lo que lo impulsan a no volver a caer. Es decir, él logró transformar su contexto y su pasado y todo, lo logró enfocar en que ya no va a recaer y por eso es que sus errores del pasado se vuelven algo bueno. Y esto es opuesto a lo que dice Pablo, porque Pablo dice, no, no existe la Teshuvah. ¿Para qué existe la Teshuvah? Lo que tienes que hacer es creer. Creer que alguien se murió por tus pecados y esa es la única forma de salvarse de algo que a propósito, no sé si las personas acá son conscientes de que en el judaísmo ni siquiera existe la salvación. Yo, en verdad, yo no sé, Pablo, dónde se sacó eso. No, yo sí sé de dónde, del helenismo Sí. grecorromano, pero no es de la Torá. Eh, y bueno, vamos a entrar a la parte de preguntas y respuestas, ¿ok? Entonces pueden escribir todas sus preguntas sobre el tema, es un tema interesantísimo. Yo quiero comenzar con una pregunta que alguien hizo ya, que es, preguntan, ¿alguien necesita
una guía para cumplir sus leyes? ¿Por qué juzga con sus leyes? ¿Son jueces o hacedores? Bien, respondo yo, ¿verdad? Sí. Si alguien necesita ¿Cómo de una ser? guía, esa es la pregunta, se cortó ahí. Si alguien necesita una guía para guardar las leyes, ¿me escuchan? Ujú. ¿Sí? Sí, sí, es básicamente la pregunta, pienso. Esa es la pregunta. Bueno, es un comentario que en algún momento lo recibí, ¿sí? De hecho, un compañero de trabajo me lo hizo. Me dijo, hace falta que escuches a alguien para que seas mejor persona, ¿sí? Y la pregunta tiene sentido, de alguna manera, ¿sí? Hoy nosotros que venimos de la vereda, de diferentes veredas, de diferentes ideologías, filosofías, necesitamos aclarar eh, muchas, eh, muchas filosofías o ideologías que recibimos en nuestro crecimiento, no sé si llamarle espiritual, pero en busca de tratar de buscar la espiritualidad. Bueno, hay muchas cosas que se aclaran a través del estudio, del conocimiento, y es necesario una guía que te ayude a tener más luz con respecto a diferentes asuntos y diferentes temas, ¿sí? Pero en sí creo que cada ser humano, eh, los mandamientos de Bernay Noah, ¿sí? O la conducta de ética y moral de un ser humano, creo que todo comienza en la familia, en el hogar, ¿sí? De alguna manera uno comienza aprendiendo valores en su casa, ¿sí? A través de los primeros maestros de Torah que Hashem pone, que son el padre y la madre, que enseñan, por ejemplo, a no robar, a no matar, ¿sí? A ser mejor persona. Cuando hablamos de espiritualidad, estamos hablando de poder alcanzar un conocimiento mucho más amplio del mundo, del universo, de lo que es Dios, de lo que encierra el conocimiento de Dios. Y es necesario una guía, es necesario estudiar, es necesario capacitarse, es necesario recibir lo que necesitamos para poder eh, entender y llegar a ese conocimiento. En una ocasión escuché al Rab Shalem de decir que el objetivo del ser humano o el propósito de la persona no es ser bueno, no viene al mundo a ser bueno. Sin duda va a tener más recompensa que el malo, sin duda va a tener más recompensa porque fue una persona buena, pero no es la finalidad del ser humano. El fin y el propósito de cada persona en este mundo es ser santo, es alcanzar su nivel espiritual, es tratar de alcanzar ese conocimiento que lo conecta con el Creador, que lo conecta con Dios, ¿sí? Y para llegar a ese conocimiento, para llegar a ese peldaño o subir a ese escalón, es necesario una guía. Definitivamente, y es más, no solamente que es necesaria una guía, eh, para los no ágidas es una obligación poner guías. Está hecho, está escrito que tienen que hacer tribunales y eso es un imperativo de que hay que capacitarse o hacer personas capacitadas para poder hacer normas sociales, para poder dirigir una sociedad, porque no se, esto no es una anarquía, es un precepto que le dio Dios a la humanidad, que obviamente ya en detalle es lo que tú explicaste. Y o sea, lo que yo digo es la ley formal y lo que tú explicaste es el racional detrás de eso. Em, y ya saben, pueden hacer cualquier pregunta con respecto al tema, obviamente, para no desviarnos mucho. Bueno, Em, también nos pueden contactar, entonces, acá Jacob, nos escriben. pueden contactar a la página de Instagram de la comunidad No Ágida Internacional Sí, para poder ayudarlos. exacto. Claro, yo voy a dejar también el link en la descripción. Pueden contactar, es comunidad, lo encuentran también en las redes sociales, pero en general en Instagram pueden escribir mensajes y ellos responden. Comunidad no ágida Comunidad no ágida de Mendoza, pueden encontrarla. Yo dejo en todo caso el tag. En todo caso, si no hay más preguntas, em, ¿alguna otro mensaje o algún último mensaje que quisieras dejar al público? Bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿sí? De que nos necesitamos todos, nos necesitamos. Yo necesito de vos, Jacob, así como vos necesitas
de mí, de todos, ¿sí? Creo que de eso se trata, para poder mejorar las cosas, para que la sociedad mejore, para que el mundo mejore, nos necesitamos los unos a los otros. Y siempre mi mensaje va por ese lado, ¿sí? Tratar de ser buenas personas, tratar de ayudarnos, tratar de ser lo mejor en nuestro entorno, ¿sí? Y esa es la mejor forma de poder transmitir Torah, poder transmitir valores, poder transmitir todo esto que venimos haciendo, ¿sí? Nosotros nos han pasado muchas cosas en el camino, ¿sí? Yo como experiencia me han pasado muchas cosas. Hemos tenido altos, bajos, ¿sí? Momentos muy buenos, momentos no tan buenos, pero cuando uno entiende y se compromete y sabe cuál es el objetivo, la misión, ¿sí? De saber de que Dios no se equivocó de dónde me puso, ni donde puso a cada persona, no se equivocó. Desde ese lugar tenemos que construir todos juntos y creo que estamos viendo los resultados y lo estamos viendo ya en este momento. Muchas personas saliendo de la idolatría, tomando esa decisión tan firme de salir. Mi decisión también fue muy firme, ¿sí? Yo estaba muy involucrado de donde estaba, eh, pero bueno, ese paso inicial te lleva a poder conectarte más con tu espiritualidad y conectarte más con Hashem, con Dios. Entonces mi consejo es ese, sean buenas personas, sigan buscando la conexión con Hashem, no se olviden nunca del prójimo, es muy importante. Sepan que es importante extender la mano, ayudar, ¿sí? Y sin dudas, con esas acciones estamos haciendo un mundo mejor, sin dudas. Sí, y me quitaste las palabras de la boca. Yo quería decir lo mismo, que sí, es mi mantra. En verdad, sean buenas personas, es la base de todo. Yo pienso que las personas, 99% de las personas simplemente se dejan llevar por la inercia de la religión en la que están o la sociedad o lo que digan los medios de comunicación o lo que diga el profesor en la escuela y en la universidad, pero no se detienen un momento, frenan en seco y dicen un momento, ¿será que esto es, vivo en una Matrix o será que eso sí es verdad? Y si las personas en verdad se tomaran esos minutos al día de pensar, les aseguro que llegarían a la verdad. Es simplemente cuestionar, dudar y muy, muy importante lo que tú dijiste, ser buenas personas. Sí, yo pienso que esos son los pilares para que la persona llegue a la verdad de las cosas. Y bueno, gracias por habernos acompañado. Gracias a todos ustedes por ver este live, esta transmisión. Y ya saben, pueden encontrar Comunidad No Ágida de Mendoza. Pueden preguntarme si ustedes están en el camino de, digamos, salir hacia una visión más amplia de las cosas, o si usted ya es no ágida y quiere aconsejarse de cómo funciona una comunidad no ágida, cómo puedo estructurarla, qué actividades hacen, intercambiar ideas, desde cualquier ángulo que lo vean, acá tienen a Rodrigo, pueden contactarnos, les dejo el link, y un saludo para todos, Shavua Tov y alegrías. Saludos, gracias Jacob, buena semana.